nuevo el impuesto de actividades económicas en esta Cámara. Quiero recordar que el Grupo Socialista ya preguntó al diputado general en el pasado pleno de control del mes de febrero cuál era la intención de la Diputación Foral, porque ya sabíamos que se iba a producir esta modificación. Lo que nos contestó el diputado general es que no era un problema del Ayuntamiento de Vitoria, sino que era un problema que se le había creado a las empresas y también a los trabajadores, que era un asunto de interés político general y que pretendía tener también el apoyo del Grupo Socialista para solucionarlo. El Grupo Socialista entonces le dijo que si quería solucionarlo tendría que hacerlo extensivo y que no fuese una modificación ad hoc para solucionar un problema generado por el Ayuntamiento de Vitoria, más concretamente no por el Ayuntamiento sino por su alcalde. Y al final de la legislatura, deprisa y corriendo, se presenta la modificación que parece que no va a dar tiempo a aprobarla porque en este pleno estamos tratando de la totalidad. Y lo que nos plantea el Gobierno foral es una norma en la que se modifica el IAE, primero, únicamente para un año, únicamente para los ayuntamientos de Álava de más de 20.000 habitantes, es decir, Vitoria, con unas características que el único que las cumple es la decisión del señor Maroto de subir el máximo porcentaje de subida en el impuesto de actividades económicas, lo que supone un 40% de subida en el IAE para las empresas. Y estamos, como decía antes, en un problema que tiene el Partido Popular en Álava, porque el señor Maroto ha metido la pata y la ha metido muy bien. El señor Maroto, porque creo que hay que hacer una pequeña historia de este asunto, pacta con Bildu las ordenanzas fiscales. Entonces es cuando se sube el 40% del impuesto de actividades económicas. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento siempre mantuvo que este año tenía que haber una congelación de la tasa del impuesto de actividades económicas, porque quiero recordar que aquí también el año anterior habíamos propuesto una modificación con el volumen de negocio para reducir el volumen de negocio de las empresas, la obligatoriedad que las empresas tenían para hacer el impuesto de actividades o para declarar el impuesto de actividades económicas y para pagarlo, y eso al final, después de un acuerdo en un pleno, se eliminó ese acuerdo y se eliminó la modificación. Pero el alcalde no quiso aceptar ninguna congelación y estuvo a tiempo. Y en vez de aceptar la congelación, lo que hizo fue negociar directamente con el sindicato empresarial alavés, que sin tener ninguna enmienda ni ninguna alegación en el ayuntamiento, llegó a la conclusión que no iba a subir el 40, sino que lo iba a dejar en un porcentaje menor. Y claro, mientras todo eso sucede, primero el señor Maroto necesitaba 8 millones, que lo reduce a 4, que luego lo reduce a 2. Efectivamente, el artículo 26.1c dice a qué tiene que dedicar el dinero. La Diputación lo justifica para una reducción del impuesto y el señor Maroto no acepta la alegación de la congelación porque necesita dinero, pero todavía no sabemos para qué. Cuando no se consigue ninguna reducción en el ayuntamiento ya fuera de plazo, el señor Maroto tiene un problema, y es que de tanto hacer populismo, este se le ha vuelto en contra, porque una vez que sube el impuesto ve que le puede dañar en votos, y es cuando empieza a negociar y empieza a buscar soluciones para ver cómo solventa este problema con las empresas alavesas. ¿Y qué nos plantea el Gobierno foral después de la negociación con el señor Maroto? Bueno, que la bonificación sea solo para 2015, que la bonificación afecte solo a Vitoria, como decía en un primer momento, y que además tiene que existir una causa suficiente que lo justifique. Ni tan siquiera se refiere a qué causa suficiente o a qué causas suficientes lo pueden justificar. Y yo le pregunto, ¿cuál es la causa suficiente que justifique una modificación de carácter retroactivo para aplicar una bonificación al Ayuntamiento de Vitoria después de la metedura de pata del alcalde?
Bueno, pues desde luego puede ser la nefasta gestión del alcalde, la falta de rumbo político, su desconocimiento de la ciudad, su capacidad ilimitada para hacer populismo sin importarle las consecuencias. Y ahora, como decía antes, como ve que las consecuencias le pueden dañar en votos, entonces hay que solucionarlo. Miren, en las Juntas Generales de Álava, para resolver un problema del alcalde, no se cambia una normativa tributaria. La solución hubiera sido aceptar las alegaciones, que si no recuerdo mal las tenía el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, de congelación de este impuesto. Por lo menos podían haber tenido la decencia política de, después de saber la opinión mayoritaria de esta Cámara, haber planteado un periodo mayor en el tiempo de aplicación de las bonificaciones, o ilimitado, exactamente igual, o transitorio, igual que el impuesto de bienes inmuebles, haber ampliado a todos los ayuntamientos del territorio, haber hecho bonificaciones por porcentajes, vamos, haber hecho una modificación para que se hubiera podido aplicar en todos los ayuntamientos y dependiendo de unas características y, desde luego, fijando las causas suficientes que lo justifiquen. Por eso sabemos que esta modificación solo se produce para salvar los trastos y los votos del señor Maroto, y me hubiera gustado saber si el alcalde de Vitoria hubiera pertenecido a otra formación política, si este gobierno foral hubiera sido, bueno, no iba a decir tan ágil porque realmente no ha sido ágil, pero si hubiera tenido el mismo compromiso para solventar este problema. Muchas gracias.